Nuevamente yo me presento, mi nombre es Pedro Moreno, soy licenciado en Ciencias Químicas con especialización en corrosión. Tengo más de 14 años de experiencia en las ciencias, la ingeniería de corrosión y bueno, cuento con todas las certificaciones que se pueden ver ahí en la pantalla. Nosotros nos vamos a centrar netamente a corrosión. Espero que la mayoría de ustedes tenga al menos un concepto básico porque si bien es cierto, entender de corrosión de manera coloquial es sencillo, pero como estamos en este diplomado integral, he tratado de hacerlo también sencillo y colocar algunas cosas un poco profundas. Espero que no se aturdan y si tienen dudas, por favor pregunten, que a mí me gusta mucho que participen. Ya tengo bastante experiencia dando cursos online y también presenciales y a nivel internacional. Así que tengan toda la seguridad de preguntar si no entienden los conceptos, porque básicamente corrosión está netamente vinculado, pues, ¿no? La integridad con todos los ensayos que se aplican, sean destructivos y no destructivos, para cualquier activo. Básicamente, en este curso, nosotros vamos a centrarnos netamente a entender qué es la corrosión, conocer su concepto, su importancia, desde el concepto más básico hasta el más avanzado que está en los libros. De acuerdo a la literatura, suele cambiar a ello. Identificar las formas de corrosión y sus mecanismos. Vamos a hablar de corrosión atmosférica más o menos regular y los métodos de mitigación y prevención, que eso en esta clase de hoy lo vamos a mencionar ya en la parte final de una forma, vamos a decir, un poco rauda, porque en los siguientes módulos que vamos a ver los próximos días ya vamos a entrar un poco más en lo que es en recubrimientos interiores y recubrimientos para diseño estructural que hay que considerar siempre y que muy poco se considera en realidad, porque a veces hablar de todo esto, lo que nosotros estamos hablando y de seguro en todo el tiempo del curso que ustedes están teniendo, de cierto modo siempre hacemos un roce, ¿no? A la utopía, ¿no? De todo lo que estamos hablando que se aplique, en realidad no suele ser así. Y si suele ser así, no como quisiéramos, no como las normas lo indican, ¿no? Porque es un proceso muy complejo en realidad para que una entidad, para que una empresa realmente se enfoque en corrupción. Existen un montón de definiciones en corrupción. Ustedes pueden abrir muchos libros por internet, poner libros de corrupción, les va a salir pues una cantidad enorme, ¿no? En inglés y en español, ¿no? Todos los conceptos comparten degradación de materiales, pero no solamente nos enfoquemos al metal, ¿no? En realidad lo que más vamos a ver acá es eso, los metales, ¿no? Porque es el material, entre comillas, más usado. Creo que es el segundo más usado a nivel mundial, porque el primero sigue siendo el concreto. El material más usado para construcción a nivel mundial sigue siendo el concreto y el acero está ahí atrás, ¿no? El acero de carbono y sus diferentes aleaciones, aceros inoxidables o cualquier material ferroso y no ferroso también, ¿no? Pero en general, este tipo de acero, el metal, ¿no? El hierro, como lo conocemos, es en el que más atención vamos a prestar porque es en donde se ha estudiado los procesos de corrosión con mayor cantidad de ejemplos, ¿no? Muy bien, acá les presento lo más clásico, ¿no? Una viga que tiene un recubrimiento y ya tiene procesos de corrosión severos, ¿no? Igual, un tanque clarificador, esta es en una mina, y estas son tuberías forzadas de una central hidroeléctrica. Como pueden ver, en cada ambiente, en cada tipo de industrias, la corrosión obviamente se va a generar con mecanismos particulares, con velocidades de corrosión particulares, sí, es cierto, y así es, ¿no? Ejemplos, un montón, ¿no? Y si lo relacionan con la integridad, ustedes tienen que aprender en realidad vamos a ver los conceptos de corrosión y tienen que aprender a identificarlos. Un poco lo tedioso, vamos a decir, a entender bien corrosión es con la experiencia. Vamos a tocar acá todas las definiciones que hay de los mecanismos de corrosión, de las formas. Algunas les va a parecer sencillas, otras complejas, porque esta parte de la ingeniería y de la ciencia de corrosión, aunque son dos conceptos distintos, pero es bastante literatura y tener mucha experiencia en campo. Es la única forma que se va a poder entender. Muy bien,
Ejemplos de corrosión, o que he colocado algunos ejemplos, ¿no? Picadura en tuberías de cobre, acero inoxidable, galvanizado, automóviles, interiores de tanques, turbinas, corrosión, erosión por medio de la acción de lluvias, vientos y agentes externos, corrosión en aluminio. Muy bien, iniciamos con electroquímica en la corrosión. La definición: la electroquímica es la rama de la química que estudia las reacciones químicas que se dan en la interfaz de un conducto eléctrico y un conducto iónico. En otras palabras, estudian la transformación de la energía química a energía eléctrica, ¿no? Como he mencionado anteriormente, la corrosión es un proceso electroquímico. Las reacciones electroquímicas ocurren en electrolitos solubles que conducen la corriente eléctrica. Estos electrolitos son los que conducen los electrones por las cargas y permiten que ocurra una reacción, ¿no? Ocurren mediante intercambio, como les vamos diciendo, de electrones que van de un metal a otro en zonas específicas. Estas zonas específicas es a lo que nosotros llamábamos cátodos y ánodos. Solo vuelvo a decirles, esto de acá yo voy a tratar de ir muy lento, porque si no están acostumbrados a términos químicos, quizás les parezca un poco complicado a algunos. Así que por favor no duden en preguntarme para entender qué es esto, ¿no? Si recordamos el concepto inicial, ¿no?, que hablamos atrás, la corrosión, lo que está resaltado en negro, ¿no?, es un producto químico, disculpan, es un proceso electroquímico, donde un metal reacciona con su medio circundante, o sea, reacciona con el ambiente formando celdas químicas que resulta en la pérdida de material y sus propiedades mediante transferencia de electrones. ¿Ven? En esas celdas químicas hay electrolitos que transfieren los electrones de una región a otra. Una región es una región anódica y la otra es una catódica. De ahí vamos a explicar qué es eso. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Por favor, háganmela saber. ¿Nadie tiene ninguna duda? Muy bien. Listo, todo está claro. La manito levantada. Ok. Bien, ¿qué ocurre en un proceso electroquímico? Ocurre dos reacciones simultáneas. Las reacciones de óxido o de oxidación, donde se pierden electrones, como pueden ver acá, se pierden electrones, y las reacciones de reducción, donde hay ganancia de electrones. En las reacciones de oxidación, para que se acuerden por mnemotecnia, son las zonas anódicas, es el ánodo. Letra A, vocal, letra O, vocal, ¿no? Y en las reacciones de reducción es el cátodo. Como pueden ver, R consonante, C consonante. Consonante con consonante, vocal con vocal. Acá una reacción de oxidación común, ¿no? El hierro metálico se oxida, se convierte en hierro cargado positivamente más 2, se convierte en un catión y pierde 2 electrones. Y acá el cobre de igual forma. Y acá estamos viendo la reacción de reducción del agua, ¿no? Bueno, primero del hidrógeno, ¿no?, que gana 2 electrones, se convierte en hidrógeno gaseoso, y este hidrógeno gaseoso es el que siempre sale al aire, al medio ambiente. Y acá como el agua se reduce, ¿no? El agua con oxígeno gana electrones y forma oxidrilos, y acá el oxígeno gana protones y forma la molécula del agua. Estas reacciones son bien importantes que se las sepan de memoria, porque estas reacciones ocurren a cada momento en todos los procesos de óxido-reducción. Muy bien. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. La oxidación ocurre en el ánodo y la reducción ocurre en el cátodo. La oxidación es reducción de la carga negativa y acá decrece la carga positiva, ¿no?
Electrones permanecen en el metal es la fuente de los electrones. Aniones, sulfato, cloruro, oxidrilo. Si se dan cuenta, los aniones tienen carga negativa y los cationes tienen carga positiva. No se vayan a confundir, ¿ah? Porque en la zona anódica es donde se forman los cationes y en la zona aniónica es donde, y al revés, ¿no? Y en la zona catódica es donde se forman los aniones. Un poco confunde a veces, solamente es cuestión de acostumbrarse, nada más. Para que no se hagan muchas vueltas, por así decirlo, siempre sigan manteniendo esta mnemotecnia, ¿no? En el ánodo ocurre la pérdida de electrones y en el cátodo la ganancia de los electrones. Muy bien, condiciones para que ocurra corrosión. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene que haber un ánodo, un cátodo, un electrolito y la ruta metálica. Si tú eliminas cualquiera de estos cuatro, mitigas la corrosión, la anulas por completo. Por completo, ya no ocurriría corrosión. Basta que tú logres eliminar el ánodo, el cátodo, el electrolito o la ruta metálica, cualquiera de los cuatro, anulas la corrosión. Un ejemplo claro para preguntarles. Tengo un pedazo de metal. En este pedazo de metal, que digamos que es de fierro, están los electrones del hierro, ¿no? Ahí dispersos, pero también están de cierta forma equilibrados por el propio enlace metálico, ¿no? Que tiene el fierro, para que sea un metal, ¿no? Como el hierro. Como es un material heterogéneo, hay en unas zonas mayor cantidad de electrones, en otras zonas menos y así, ¿no? Entonces, eso forma las zonas anódicas o catódicas, ¿no? Va a haber una zona anódica, esta es catódica, así, al azar, ¿no? Al azar del mismo material. Esta puede ser una zona catódica, esta es una zona anódica, catódica, anódica, catódica. Listo. Si el material, si esta plancha de acero, tú la envuelves y la guardas en un cajón, ¿se va a corroer o no? Ustedes están en un curso donde vamos a hablar de corrosión de manera un poco más profunda. En realidad es porque yo estoy, al haber hecho esto, esta planchita, ¿no? De metal y la he cubierto, ¿no? Con un plástico, yo qué sé, o un trapo y la he escondido en un cajón. Lo que yo he hecho es, de alguna forma, anular que no hay electrolitos. Porque si tú esta plancha la dejas en el patio de tu casa, ahí puesta sobre una mesa, se va a corroer mucho más rápido. Ahí sí. Obviamente ustedes van a decir, claro, Pedro, porque ahí está el medio ambiente, ¿no? El sol, capaz llovizna, está el aire, porque la humedad en sí ya es el electrolito. Esa es la respuesta más precisa, que ahora ya la tienen ustedes, ¿no? H2O y V, ¿no? De vapor. Porque no puedo quitar el ánodo, no puedo quitar el cátodo, o sea, tú no puedes, inclusive no sabes tú en una plancha de metal dónde, cuál es ánodo, cuál es cátodo, eso es aleatorio. Yo acá solo lo he colocado para hacer un esquema. La ruta metálica es el propio metal, entonces no puedes quitar eso. Lo que generalmente se suele hacer siempre es aislar el metal. ¿Y cuál es el mecanismo de protección que más se utiliza para aislar un material en la industria? Es aplicar un recubrimiento o un revestimiento. Es por eso que tanto se utiliza eso. Que luego se conjuga con la protección catódica, sí es cierto. Pero hablando de términos generales, son los recubrimientos, los revestimientos.
Pasamos a los estudios de corrosión atmosférica. Es importante que entendamos esto, en realidad, porque todo converge a entender cómo es que ya después de haber hablado de la clasificación, ¿no?, de los ambientes corrosivos, vamos a tratar la velocidad de corrosión, que es algo que mucho se ve en integridad mecánica, ¿no? Sobre todo cuando se hacen ensayos de ultrasonido. Yo sé de ultrasonido porque es la única técnica no destructiva que te permite monitorear el espesor, ¿no? Un poco de degradación de recubrimientos y una guía de selección de recubrimientos o materiales de protección contra la corrosión. Para esto es que se hace estudios de corrosión atmosférica, de monitoreo, ¿no? Que falta la O. Muy bien. Hay dos formas, que la ISO 9223, que está ahí escrita, te indica, la uno y la 2, como pueden ver, ¿no? Determinación y estimación. El primero es el método más largo y con resultados más precisos. Y el segundo es un método de mayor rapidez con sus respectivas limitaciones. Para clasificar las categorías de corrosividad atmosférica, puedes determinar o estimar. ¿Cómo determinamos? Basada en un año, acá dice, ¿no? En un año de exposición como mínimo. Y se evalúan los especímenes, ¿no? Determinación ¿no?, de corrosión por la pérdida de peso. ISO 9226. Cuando estimamos, nos basamos en la información medioambiental, normativa de corrosión estimada en cálculos de pérdida de peso del material y también en estimación de corrosividad derivada de comparaciones, ¿no?, de otros ensayos similares. Al final, estos dos te llevan a definir las categorías de corrosividad atmosférica. Acá medimos los parámetros ambientales y así que afectan la corrosión atmosférica, ¿no?, o la corrosividad atmosférica. La ISO 9225 te da los métodos para evaluar cloruros y dióxido de azufre. Y al seleccionar la categoría de corrosividad atmosférica, tenemos una guía de valores para cada ambiente y para cada categoría de material que está en la ISO 9224. Entonces acá usamos la 9223, la 9224, la 9225 y la 9226, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que saber. Obviamente nosotros estamos haciendo acá solo un resumen, porque esto es muy complejo. Yo me dedico a hacer estudios de corrosión atmosférica netamente. Muy bien, esta es la secuencia para estimar corrosión atmosférica, ¿no? El primer paso, no sé si lo lograrán leer, la evaluación del porcentaje de humedad relativa, temperatura ambiente, ciclos de humectación. Porcentaje de humedad relativa, temperatura ambiente. Tengo una El pregunta. segundo, sí, claro. ¿Cómo evalúas el pitting? La picadura. Es Y bien es, complejo, es bien complejo, pero de forma rápida para responderte, puedes utilizar la API RP579 o puedes utilizar el ASME PCC2. Inclusive también puedes utilizar ASME, disculpen, voy a borrar para escribir mejor, el ASME B31G. En cada una de estas tres vamos a decir, estas son normas, sí, esta es una guía técnica, ¿no?, que es inmensa, el API 579 es gigantesco, y la ASME PCC también. Te indican qué metodología tú puedes utilizar para evaluar el pitting. Si hablamos solamente del ASME B31G, tú puedes seleccionar la zona donde has visto picadura, ¿no? La seleccionas
y con un profilómetro, ¿no? O con un medidor de pitting que puede ser analógico o digital, tú tienes que calcular el más profundo y de ahí utilizar las ecuaciones o los niveles de estimación y ahí se ve integridad, ¿no? El nivel cero, el nivel uno, el nivel 2 y el nivel 3 que es utilizar ya los cálculos infinitesimales, ¿no? Así es como se evalúa pitting. Si quieres hacer algo muy simple y solamente es puntual, pues igual, ¿no? Con el pit gauge, que es para medir pitting, en esa zona zonificada, evaluar, ¿no? Simplemente, ¿no? Y medir la profundidad. También está la norma STM, que igual te indica seleccionar las áreas y de esas áreas hacer conteo de pitting, ¿no? Pero esa pregunta en realidad es bien compleja. ¿A qué nivel quieres llegar? Rechazo o aceptación, que siempre es una Ahí discusión está, con pues. proveedores. Ahí está la clase cero, lo que te estoy diciendo. Uno, dos, tres. Estos de acá te los dice el ASME B31G y también lo relacionan con estos dos. En un nivel cero puede ser que sea aceptado, pero si tú pasas a un nivel uno ya no fue aceptado. Es bien complejo esto del pitting. Tiene que ver, y si estás con tuberías de presión, ¿no? O recipientes a presión, tiene que ver mucho la presión de diseño, ¿no? Ahí tú puedes decir, pero también tú lo delimitas, ¿no? A un nivel 2 es demasiado capaz utópico, eso nunca va a ocurrir, solo te quedas en el uno, ¿no? Si hasta el uno pasa, quiere decir que está bien, ¿no? El pitting que está generándose en esa zona no pasa. Y ya puedes irte a los métodos de reparación que están en el mismo ASME PCC2. Ahí te dan todos los métodos de reparación. Con soldadura, colocar placas, soldar las placas, hacer el ultrasonido, todo el tema de reparación. Lo que pasa es O que lo hemos intentado detectar en arreglo de fases y no lo vemos, ¿eh? es O que no sea, es el sabemos que método hay pite porque único. está visual, pero no lo vemos con arreglo de fases ni con que pulso. No todos los métodos, por más complejos que sean, van a ser eficientes. Si con inspección visual ya lo tienes, utilicen un pit gauge, pues. No se vayan a lo más complejo de arreglo de fases, con ultrasonido y todo eso, ¿no? Siempre la evaluación de cualquiera de las cosas que estamos hablando está relacionada con el costo. A veces ir con lo más sencillo es más simple que hacer lo que estás haciendo, ¿no? Sí, correcto. Dale, espero haberte respondido tu respuestita. O la pregunta, ¿no? Por lo menos el camino. Sí, es bien complejo esto. Uf, es súper complejo. Ni siquiera yo soy experto en eso, ¿ya? Pero sí sé muy bien porque he leído las normas, lo tengo muy claro. Pero esto es bien complejo. ¿Hasta qué nivel quieren llegar? ¿Qué es lo que quiere también tu cliente pagar? ¿Me entiendes? ¿Hasta qué nivel? Porque si no te quiere pagar más, entonces ¿para qué vas a aplicar todo eso que existe? Eh, Volviendo al tema de corrosión atmosférica, estamos hablando de porcentaje de humedad. Luego el paso 2 es, disculpen, la extracción y evaluación de la concentración de sales, ¿no? Los que generan corrosión, cloruros, dióxido de azufre y otros, ¿no? Nitruros, sulfatos, amoníaco, etcétera. Todo esto es con un monitoreo y extracción de muestras. Ojo, todo esto se hace prácticamente casi al mismo tiempo, ¿no? Solo que yo lo secuencio así para que se entienda. Y al final, el 4 es la estimación de la velocidad de corrosión y esto ya es con todos los data, con toda la data que tú obtienes de acá. Ejemplos de servicios de estudios de corrosión que hacemos nosotros. Por ejemplo, acá hay una estación de corrosión y acá hay una estación de corrosión también combinada con monitoreo de sistemas de recubrimientos en probetas, ¿no? Entonces, se monitorea en un ambiente CX, ¿no? Es un ambiente extremadamente corrosivo. ¿Qué necesitas tener acá en cuenta? Las variaciones varían al alcance. Justo a tu pregunta, ¿no? Es muy buena tu pregunta en realidad y bastante compleja. Los métodos que un inspector quiere utilizar siempre, lamentablemente, están relacionados con el costo.
Así tu cliente te diga, ya, yo quiero saber, pero yo puedo utilizar cálculo infinitesimal o tecnologías, ¿me vas a pagar todo eso? No. Entonces, si solo me vas a pagar este monto, utilizando un pit gauge y delimitando y luego haciendo ultrasonido ahí, porque se tiene que luego esmerilar, pues, ¿no? Es la forma que yo puedo hacer. Más, porque no estás pagando más. Porque hay que contratar a más especialistas, otros métodos. Siempre es así. Siempre. Y eso tiene que entender el cliente. No es que la información esté regalada para todos, ¿no? Mientras más avanzado es el proceso de evaluar, es mucho más costoso. Y es eso lo que estoy escribiendo acá, ¿no? Un estudio de corrosión atmosférica suele durar como mínimo un año, un estudio considerable ya, ¿no? Que tenga bastante data. Pero a veces me lo piden por 3 meses, 6 meses, incluso hasta por 15 días me han pedido, porque todo depende del costo. Siempre va a ser así. De igual con la técnica, ¿no? Con la técnica que tú estés utilizando. Pregunta, ¿Sí? ¿para ti es indispensable la validación de sales en superficies metálicas antes de aplicar algún recubrimiento? Así es, exacto. Siempre Lo que, se tiene que evaluar. Siempre, 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 siempre. lo que pasa es que algunos proveedores, como no está explícito que se tenga que hacer, discuten, ¿no? Que no está en los procedimientos, ¿no? Esa es una discusión Claro. que hemos tenido todo el tiempo. Lo que pasa es de que acá tenemos que atacar dos puntos. Uno, como tú dices, el procedimiento del proyecto. Como no está, uno dice, ah, pero no está, bueno, está bien. Y tiene razón en parte, pero no quiere decir que porque no esté no pueda tener revisiones. Eso es uno. Y lo otro es que ahí ya estaría de parte del contratista que va a usar o que va a ejecutar el trabajo porque sí, no está, él no ha cotizado eso, ¿no? Porque capaz hay que hacer muchas evaluaciones de sales o hay que utilizar kits de clor test para evaluar cloruros y no son baratos. La calidad cuesta, la calidad cuesta, es un presupuesto, es parte del presupuesto. Si no lo han cotizado y hacerlo de la nada porque sea lo correcto también es perjudicial. Lo que se tiene que hacer es, obviamente, llegar a intermedios o desde el inicio del proyecto, para próximos proyectos, cambiar la especificación, ¿no? Tienen que tener unos buenos procedimientos, pero siempre se tiene que evaluar las sales antes de aplicar recubrimientos. Eso es obvio. Es por eso que en un propio estudio de corrosión atmosférica evaluamos sales, como lo he escrito acá, ¿no? Y grasas, ¿no? Ah, no, las grasas no se evalúan, eso solo se tiene que limpiar, ¿no? Pero sales, sí, se tiene que evaluar la concentración de cloruros, de dióxido de azufre. Bueno, ya va a depender del proyecto, pero generalmente sales totales y cloruros, ¿no? A menos que estés en un ambiente muy específico. Pero para estudios de corrosión atmosférica, estos dos son los principales: cloruros y dióxido de azufre, o en todo caso, el dióxido de azufre como sulfato, como el anión sulfato. Si hacemos el estudio de corrosión atmosférica como una investigación científica, ahí sí suele ser hasta 10 años de exposición, como por ejemplo el programa de ISOCORRA, que hacen estudios de esta manera. Mucho más largos, obviamente el costo es mayor. ¿Qué parámetros evaluamos? El nivel de contaminantes no visibles, cloruros, dióxido de azufre, la humectación, los ciclos de humectación y la temperatura ambiente. Los cloruros son considerados con las letras SD, que en realidad es S sub D, y acá, y el dióxido de azufre, pollution, P sub D. Y el porcentaje de humedad relativa y la temperatura ambiente antes se solía monitorear con termohigrógrafos. Y actualmente hay, o sea, se sigue utilizando el termohigrógrafo, pero yo no lo utilizo porque es muy arcaico. Actualmente se suele utilizar monitoreos digitalizados, ¿no? Que tienen data logger, simplemente. Esta es la técnica de monitorear concentración de cloruros por la
esto se llama el captador de vela de cloruros, que es una gasa que está sumergida en una solución. Y no me acuerdo qué más tenía acá. Esto lo hemos hecho bastantes veces. Y esta es otra forma para monitoreos más pequeños cuando se utiliza el clor test, ¿no? Para ir monitoreando secuencialmente la concentración de cloruros que se va formando, ¿no? Acá, en el laboratorio, se analizan sulfatos para determinar el dióxido de azufre, ¿no? Y acá te lo dan en partes por millón y esto se convierte a miligramos por metro cuadrado o a microgramos por centímetro cuadrado. Y acá están las muestras que se extraen, ¿no? En campo, ¿no? De la estación de corrosión, de esta misma estación. Este es un monitoreo de condiciones ambientales con data logger ya más actualizado que te registra durante 24 horas simplemente programándolo y te registra todo, pues, ¿no? Humedad relativa, temperatura ambiente, temperatura de superficie, punto de rocío, ¿no? Y acá está la estación, ¿no? En el propio muelle, ¿no? Con toda esta data obtenida, se realiza una serie de valoraciones matemáticas para clasificar el ambiente corrosivo. También se puede utilizar el método de estimación para calcular la velocidad de corrosión. Adicional, se limpian las probetas de evaluación, una limpieza química mediante la CTMG1 y se calcula también la velocidad de corrosión. Hay muchas formas de calcular la velocidad de corrosión en realidad. Y inclusive en paralelo es posible predecir el ataque corrosivo entre 5, 10 o 20 años. Todo esto con puras ecuaciones. Acá viene la full matemática. Con toda esta data que obtenimos, por ejemplo, de la concentración de humectación, acá se puede clasificar si el ambiente es extremadamente húmedo o casi nada, ¿no? Tiempo de humectación es esto, en diferentes condiciones de exposición, ¿no? Y acá simplemente horas por año, nada más. Pero esto solo tomas cuando el porcentaje de humedad es 80%. Acá clasifica los ambientes de acuerdo a la concentración de cloruros. De cloruros. Cuando es menor de 3 miligramos, entre 3 y 60, igualito, ¿no? Los clasificas S0, S1, S2 y S3. Y esta es por la concentración de dióxido de azufre de igual forma, ¿no? P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, de acuerdo a la concentración de dióxido de azufre que tú logres captar en la estación de corrosión. Con toda la data, se puede utilizar esta ecuación de la misma ISO 9223 y calculas la velocidad de corrosión. Y como pueden ver, acá está la concentración de sulfatos, la concentración de cloruros, la humedad relativa, la temperatura ambiente. Por ejemplo, esta ecuación no sirve para designar, porque acá este porcentaje de humedad relativa no restringe el 80% que te restringe esta tabla de acá. Solamente se consideran acá el 80% hacia arriba. Acá es todo el promedio. Esto es más para estimar. Acá tú puedes haber hecho el monitoreo 15 días, un mes, 2 meses y utilizas esta ecuación, ¿no? Con esta ecuación obtienes la velocidad de corrosión en micrómetros por año. Micrómetros por año. Y con esto comparas en las tablas, ¿no? Con las probetas que se limpian, se hace una limpieza química bajo la STM G1 que les mencioné, se hace el método gravimétrico, necesitas la densidad del material, el tiempo de exposición, el área, la velocidad de pesos y obtienes la velocidad de corrosión también en micrómetros por año. De igual forma, ¿no? La probeta al inicio y después de la limpieza química, mira, hay diferencia de pesos, ¿no? Aunque es muy pequeñita, pero hay diferencia de pesos. Eso es todo con respecto a corrosión atmosférica. ¿Alguna consulta? No, por mi parte no. Listo. Espero que no les haya un poco entreverado toda esta cantidad de ecuaciones que hay.
Es bien complejo en realidad de estudiar corrosión, pero creo que estamos haciendo una visión profunda y rápida de todo lo que ustedes como mínimo necesitan saber. Y al final están los mecanismos de protección. Hay una lista que se suele utilizar, ¿no? De cómo debe ser la prevención. Desde la selección de los metales de alta pureza, elementos de adición a las aleaciones, si hay tratamientos térmicos, selección de materiales, diseño de materiales, o sea, todas estas consideraciones se tienen que tener en cuenta antes, o mejor dicho, para prevenir la corrosión. Hay que ver todos estos aspectos. Después siguen los recubrimientos de protección, la protección catódica y los inhibidores químicos. Y estos tres son los que más se utilizan porque generalmente es difícil o no le toman tanta importancia o al final no se puede hacer mucho con los elementos de adición, las aleaciones que se utilicen o los tratamientos térmicos, las soldaduras, la selección de materiales y el diseño del material. Mecanismos de protección, recubrimientos, que es el más utilizado, la protección catódica y los inhibidores de corrosión. Los recubrimientos de protección es el más pragmático, el más práctico, el más versátil y, entre comillas, el menos costoso, entre comillas, ¿no? Digo, porque también depende del revestimiento y el tratamiento de superficie, puede ser bien complejo el proyecto. Y es el que se adapta, ¿no? No existe ningún recubrimiento 100% impermeable, eso no existe, es una utopía, ¿no? Pero todos forman capas barreras. Entonces va a depender de la limpieza del sustrato, por eso es importante que el sustrato esté libre de grasas y aceites, o sea, que se lave bajo la SP1, ¿no? Luego que se haga el chorro abrasivo, si es que va a ser chorro abrasivo seco, como le dicen sandblasting generalmente, alcanzar un perfil de rugosidad, evaluar los contaminantes no visibles, que son las sales, que es importantísimo, y luego aplicar el recubrimiento o revestimiento que sea requerido, ¿no? Al espesor adecuado. Para saber a qué espesor hay que aplicar, si funciona o no funciona, para eso están estas estaciones. Si ustedes ven acá, todas estas probetas son de distintos fabricantes, ¿ah? Con un sistema diseñado para esta planta. Y se está evaluando durante un año cuál se corroe más. Para eso también se utilizan las estaciones de monitoreo. Y así tú puedes saber a este espesor si funciona, o este fabricante si vale, ¿no? Sí está claro, ¿no? Y ya bueno, acá se están aplicando los Sí. recubrimientos, ¿no? Muy bien. Y protección catódica es instalar metales más activos que se van a sacrificar en vez del metal que tú quieres proteger, obviamente. Este tipo de protección actúan en conjunto con el sistema de recubrimientos que tengan instalado. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera línea de defensa, ¿qué es? El recubrimiento. Si tienes una tubería y está revestida, acá está el recubrimiento. Listo. La tubería. Y le has instalado protección catódica. Digamos, acá está el cable, acá está la soldadura alumínico protérmica y por acá está la cama de ánodos. Y ahí está tu ánodo de zinc, digamos, está conectado acá a la tubería para que proteja el acero, ¿no? Y esto todavía está conectado, ahí acá está la tierra y acá sale tu medidor de potenciales, ¿no? Que siempre está ahí. Y acá está la tapita para que tú coloques ahí el electrodo y midas si está funcionando o no, ¿no? Si hay un daño en el recubrimiento, un pequeño agujerito, ahí entra la corriente de este ánodo de zinc, ahí va a entrar la corriente de este ánodo de zinc y va a proteger esa zona. Recién ahí. Es por eso que el recubrimiento y la protección catódica están en conjunción. Si falla el recubrimiento, ¿qué puede pasar, no? Ocurre un daño, se fractura, se fragiliza, la corriente de protección catódica actúa acá, en esa zona, y el acero ya no se corroe.
Así el recubrimiento tiene un agujero. De eso trata la protección catódica. Así es como se conjuga con el recubrimiento. Y esto es un esquema, ¿no? Acá está la tubería con revestimiento, acá están los ánodos y están conectados, ¿no? Y esta es la estación donde tú vas a medir, ¿no? Esta es la estación, esto puede ser una, ¿cómo se llama? Una caja de corriente impresa y acá está una estación, ¿no? Donde tú mides. O es más, acá está donde están los chutes, acá está todo conectado, pues, ¿no? Y acá es donde tú mides el potencial que esté conforme. La protección catódica es una técnica, ¿no?, de control de corrosión que consiste en la aplicación de corriente directa de alguna fuente, ánodos galvánicos o de corriente impresa hacia la estructura metálica que se desea proteger con el fin de evitar el flujo de corriente de corrosión desde dicha estructura hacia el electrolito. Desde un punto de vista electroquímico, se trata de convertir toda una superficie en un gran cátodo. O sea, ya no queremos que todo, que acá tenga áreas de cátodos, no, sino todo esto en cátodo y este es el ánodo, ¿no?, que estamos colocando, ¿no? Desde un punto de vista termodinámico, se trata de hacer que la superficie alcance potenciales con ciertos valores de electronegatividad, tal que lo ubiquen dentro de la zona de inmunidad, ¿no? Si usamos el electrodo de cobre, sulfato de cobre, que esté menos 850 voltios, ¿no? Hacia abajo, porque si hace más positivo, ocurre corrosión. Y desde el punto de vista galvánico, se trata de acoplar al metal a uno más electronegativo. El zinc es más electronegativo que el acero, ¿no? Y así el zinc se va a corroer primero. Y eso sería todo el día de hoy.